Dice así la palabra de Dios en Éxodo 17:3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de todos los ancianos. Y quiero hablarles acerca de algo que nos muestra qué fácil que es para Dios utilizar lo cotidiano de nuestra vida para poder bendecirnos. Que no es un Dios tan inalcanzable como muchos piensan, sino que es mucho más simple, entregándole a Dios lo cotidiano para que Él de eso haga un instrumento de bendición para nuestras vidas. Todos nosotros de una manera u otra conocemos la historia de Moisés. Moisés es un hombre que nació en Egipto, perteneciente al pueblo de los hebreos. Los hebreos en ese momento eran esclavos de los egipcios. Luego, por distintas circunstancias que atravesó la vida de Moisés, fue llevado al palacio, es educado en el palacio, luego suceden cosas en la vida que tiene que salir escapando y se va al desierto, está un tiempo prolongado en el desierto. En ese mismo desierto él encuentra a una mujer llamada Séfora, con la cual se casa. Tiene una mujer que cree en Dios. Él no conocía a Dios en su totalidad. Tiene un suegro llamado Jetro que cree en Dios y conoce a Dios, pero Moisés no lo conocía. A la edad de 70 años, él caminando en el desierto se encuentra con una zarza ardiendo. No era sorprendente de que las zarzas ardan en el desierto. Sabe que en la última oportunidad que viajamos con mi esposa a Río Negro, allí en Regina, de camino, encontramos muchos campos en la nada, en la absolutamente nada, en pleno el desierto, donde no había una casa por kilómetros y cientos de kilómetros, campos quemados. Y nosotros nos preguntábamos, ¿quién viene a quemar el campo? ¿Sí? Y cuando llegamos allí, una de mis consultas a una de las gentes que viven allí en Regina, le pregunté por qué causa, quién era los que quemaban el campo, y ellos me decían que no, que nadie quema el campo, que la misma combustión del desierto y el calor que contiene la tierra y más el sol y todo, los arbustos se prenden fuego solos, que no es nada anormal que eso suceda, ¿sí? Entonces lo que estaba viendo Moisés en ese momento, al ver la zarza que ardía, no era algo anormal, era algo normal que suceda en pleno desierto. Lo anormal era de que la zarza ardía y no se consumía nunca, sino que continuamente estaba prendida. Dentro de algo normal, Dios estaba provocando algo sobrenatural. Entonces, yo traigo esta palabra como para nosotros y me pongo a mí y a usted delante de la presencia del Señor, muchas veces encendidos por la llama del fuego de Dios. Estamos allí en llamas, pero de repente nuestra zarza se consume. Lo sobrenatural sería entonces de que nosotros permaneciéramos en el fuego de Dios y nunca cesáramos de estar encendidos por Dios, ¿sí? No que cada tanto nos encendemos, cada tanto nos apagamos, cada tanto nos encendemos, ¿sí? Sino que estamos siempre encendidos por la llama de Dios.
Entonces esto no era algo anormal, sino normal, pero lo sobrenatural era que nunca se apagaba. Diga conmigo, nunca se consumía. Ahora encontramos en el capítulo 3 del libro de Éxodos el llamado de Dios a Moisés, y Dios le manda a Moisés ciertas cosas para hacer, y vemos que él argumentaba siempre algo para dar a entender que no podía hacer la obra que Dios le estaba mandando a hacer. Cuando yo leo la historia del encuentro de Moisés con Dios, me doy cuenta que Dios ha llamado, y hoy justo estábamos hablando con una de las pastoras de aquí, es que cuando Dios nos llama, no nos pregunta cómo nos encontramos, sino que en ese prestar el servicio a Dios en algo, Dios se encarga de llevarnos adelante, ¿sí? Él nos sostiene, Él abre los recursos, Él abre las puertas, nos da absolutamente todo, pero no es un intercambio que Dios hace, sino es parte de la bendición de que uno decide en el corazón servirle a Dios, ¿sí? Porque a Dios no se le sirve por transacción. A Dios no se le puede dar algo queriéndolo convencer a Él que por lo que yo le doy, Él me tiene que dar. Eso no sería una verdadera fe. El querer hacer una transacción con Dios, a creer uno que Dios está obligado a darme algo por causa de Él. Sino que cuando Dios nos dice que le sigamos y le sirvamos, ese decirle sí, Señor, conlleva toda la bendición que Dios quiere darnos. Entonces, cuando Moisés argumentaba en su momento que no podía hacer tal cosa, que no podía hacer la otra, que Dios le decía, tenés que hacer esto, sí, pero aquello, tenés que hablarle al faraón, pero yo soy tardo en hablar, algo, siempre argumentaba algo, era porque él desconocía quién era Dios. Porque si nosotros miramos, literalmente es desconocer. Y sabe que muchas veces desconocer a Dios nos impide disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Desconocer de Dios nos impide a nosotros poder disfrutar esa bendición gloriosa que Él tiene para nuestras vidas. No sé cuántas necesidades podamos tener. Cada uno de nosotros tenemos una necesidad específica, ¿sí? Cada uno de nosotros una diferente. Pero en decirle sí al Señor, en el abrir el corazón a Dios para sus propósitos se puedan cumplir en nuestras vidas, todas esas cosas conllevan bendición. ¿Amén? Entonces, cuanto más argumentaba Moisés, fíjese que en un momento Moisés quiso indagar un poco más sobre quién era Dios. Como a veces a muchos cristianos les pasa, querer indagar mucho más de lo que Dios quiere mostrarnos o de lo que Dios quiere revelarnos. Y hubo un momento determinado en que Dios le dijo, yo soy el que soy. Y no le dio más datos, absolutamente más datos. Él tenía que escuchar a Dios, creerle o no creerle. En eso depende, ¿sí? En eso depende la vida de cada uno, de creerle o no creerle. Para mí esto es una historia bien contada, no es real. O para mí esto es palabra de Dios y si Dios lo dijo, así será. Amén. Yo creo que Dios me va a bendecir y así lo creo y así será siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora después de tanto argumento, de tantas cosas presentadas delante de Dios en negativas, ¿sí? En negativa, fíjese, uno insiste en cosas que no dan resultado, pero sigue insistiendo. No se da una oportunidad a otras cosas. No se da la oportunidad de que cuando alguien le dice, pero si crees en Dios, para el que cree todo es posible. Dios puede hacer posible todas las cosas que anhela tu corazón. Pero la gente insiste en mantener una postura sin lograr nada a lo largo de la vida. Pero lo que Dios quiere hoy es que entendamos algo, que lo poco que tengamos o aún lo más cotidiano que tengamos, Dios puede usarlo como un instrumento de gloria para bendecirnos. Entonces, en un momento determinado, cuando Moisés terminó de argumentar todas sus cosas,
y de ponerle delante de un Dios tan glorioso argumentos humanos para detener el propósito que Dios tenía con él, Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Y qué tenía en la mano Moisés? Una vara. Algo cotidiano, algo que él estaba familiarizado, algo que con él llevaba las cabras y las ovejas y las llevaba a pastorear y las dominaba por medio de esa vara. Y Dios le dice, tírala en la tierra, la tira y se convierte en una culebra, y viendo los hábitats de las culebras, las que abundaban en aquel lugar, la parte del desierto, por el lado de Egipto, estaban las cobras reales y las mambas, ¿no? No sé, los que han estudiado animales deben saber qué clase de serpientes son. Y Dios le dice, bueno, tomarla con tu mano del lado de la cola, del lado más peligroso. Dios no. La mayoría la pisan la cabeza y la agarran de la cabeza. Y él le dijo, agarrala de la parte más peligrosa. Y cuando él agarra esa vara, se vuelve a convertir, la culebra se vuelve a convertir en vara. Luego le dice, pon tu mano debajo de tus ropas y sácala. Y cuando la sacó llena de lepra. Dice que la lepra le había puesto la mano tan blanca como la nieve, que cuando la saca, la mira y la vuelve a poner, y cuando la saca sana. Entonces le está diciendo, si usted lee la historia textualmente, sin inventar nada, porque a veces queremos leer la palabra e inventar un montón de cosas que la Biblia no dice, Dios le está diciendo que por la primera señal, si no le creen que es por medio de la vara, Dios iba a utilizar eso cotidiano, también lo iba a hacer por medio de su mano. Era creerlo o no creerle a Dios. Pero fíjese que él le cree de tal forma que cuando va allá, él toca con la vara el Nilo. ¿Y qué pasó con el Nilo? ¿Se convirtió en qué? En sangre. Clava la vara en la arena, ¿y qué empezaron a salir? Los piojos y las pulgas. Levanta su mano y declara, ¿y qué viene? Las langostas. Quiere decir que por medio de lo cotidiano que él tenía, de las cosas que él conocía, Dios comenzó a hacer milagros, portentos y maravillas. Siempre y cuando él siga utilizando eso cotidiano de una manera personal, como él lo hacía. Lo que nos está dando a entender es que muchas veces queremos imitar a un montón de personas, envidiamos un montón de cosas que tiene el otro, queremos hacer las cosas que tiene el otro, queremos que las iglesias sean como las que tiene de 3.000, 4.000 personas, queremos hacer tantas cosas, inventar y no trabajar con lo personal que Dios nos ha dado, porque con eso personal que Dios nos ha dado, ¿qué pasa? Dios hace milagros, portentos y maravillas. Entonces, con lo poco que usted tiene, con lo poco que yo tengo, Dios puede hacer grandezas. Siempre y cuando, fíjese que nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿no? Fíjese lo que dice Éxodo 4:20, que aquello cotidiano que había sido de Moisés, ya la Biblia misma declara que ese instrumento que tenía Moisés ya no era de Moisés. ¿Qué dice? Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara. ¿De quién era? Ahora, ¿de quién era la vara? ¿Y antes de quién era? De Moisés. Pero como él entregó lo cotidiano a Dios, Dios comenzó a hacer de ese instrumento un instrumento propio. Dios quiere hacer de tu facultad, Dios quiere hacer de todas aquellas cosas que tienes en lo cotidiano un instrumento suyo para mostrar su gloria y para que otros vean que hay un Dios poderoso, que hay un Dios glorioso. Un Moisés que desconocía de Dios, que no sabía realmente, que le puso miles de argumentos para negarse al llamado de Dios, Dios terminó diciendo, te voy a decir algo en el cual no te vas a poder negar. Te voy a declarar algo en el cual no podrás poner excusas. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Una vara. Esa vara ya no será tu vara, sino será mi vara, con la cual yo haré milagros, portentos y maravillas. Ya no depende de lo que nosotros pensamos.
sino que depende de lo que Dios piensa. Y cuando nosotros nos ponemos a la altura del pensamiento de Dios, nos damos cuenta que lo que Dios quiere hacer es lograr la bendición activa sobre nuestras vidas, que usted viva realmente feliz, que conozca la felicidad. ¿Cuántas veces intentó ser feliz y no pudo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces soñó alcanzar algo y no pudo alcanzarlo? Pero hoy te dice, con lo cotidiano que tienes, yo mostraré mi gloria. Con la sabiduría que tienes, yo mostraré que tu empresa será más grande que la que otros tienen. Con esas fuerzas que tienes, verás que lograrás mucho más que aquellos que se creen fuertes, como 10 fuertes en una ciudad, yo te haré aún mayor, más fuerte que ellos. Porque Dios es así. Dios es un Dios de gloria. Amén. Fíjese lo de la vara. A veces nos olvidamos de utilizar lo que nosotros sabemos hacer. ¿Qué es lo que sabe hacer usted? Entonces dedíquese a hacer lo que mejor hace. ¿Qué es lo que mejor manejaba en ese momento Moisés? La vara. Dijo, bueno, esa vara va a ser mi vara a partir de ahora. Y de acuerdo a lo que hagas con lo que yo demando de esa vara, mostraré mi gloria y mis maravillas. Éxodo capítulo 14, versos 15 y 16. Mire si Dios estaba tratando de perfeccionarlo a Moisés a que desarrolle lo cotidiano. Fíjese lo que hace. Dice, Éxodo 14, 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Dios que marchen. Estaban teniendo una situación difícil. Diga situación difícil. ¿Cuántos tienen situación difícil? Ahora va a aprender que no solamente es clamar. Porque a veces clamamos y decimos, ay, Diosito mío, Diosito santo. ¿Cuántos dicen así? Y nosotros estamos continuamente pidiéndole a Dios y no hacemos nada. ¿Le pasa o no le pasa? Estamos, no, pero clamo a Dios y Dios me va a responder. Fíjese que acá no está hablando de eso, sino que Dios le está perfeccionando a Moisés a utilizar lo cotidiano para salir adelante, porque por medio de lo cotidiano Dios va a hacer milagros. Dios va a hacer portentos y maravillas. Y dice acá así, dice, entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y el 16 dice, alza, ¿qué dice? ¿Y qué más? Y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. No me clames solamente. Utiliza los recursos que te he dado. Si por medio de la vara yo te hice salir de Egipto, por medio de la vara también el mar se va a abrir. Y por las dudas, levanta tu mano también. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué te dio Dios? ¿Qué te dio Dios? ¿En qué sos bueno? La palabra de Dios dice, y murmuraban en contra de Moisés. Llega a un lugar llamado Refidim, el desierto de Refidim. Un lugar en medio de la sequedad, donde todo el pueblo tenía sed. El desierto de Refidim estaba bajo la base del monte Horeb o del monte Sinaí. Moisés creyó que ya su tarea se había terminado. Él pensó, dijo, bueno, Dios me dijo, saca al pueblo de Israel de Egipto y traémelos hasta el monte Sión, hasta el monte Horeb. Él dijo, hasta acá llegué. ¿Cuántos dijimos alguna vez así? Hasta acá llegué. Ya no doy más. Voy a planificar otras cosas. Ya hice lo que Dios quiso, ¿sí? Yo sé que acá no están, pero en otras congregaciones hay gente que pone punto final a algo que Dios no puso punto final. Y lamentablemente se están arruinando los tiempos. Hay que comenzar a redimirlo a los tiempos, porque yo conozco a Dios. ¿Usted conoce a Dios? ¿Cuántos conocen a Dios? Redima sus tiempos, redima. Encuéntrese con un Dios misericordioso, un Dios bondadoso,
un Dios que perdona, un Dios que no mira atrás, el Dios que decide en el momento que le pedimos perdón, perdonarnos y no acordarse más de lo pasado, ¿sí? Y darnos toda una apertura sobre el futuro de bendición para nosotros, para que podamos marchar sobre esas sendas. Y allí estaban en el desierto de Refidín, todos muertos de sed, y hay una traducción que dice, la Biblia dice, fíjate qué vas a hacer con este tu pueblo, como diciéndole, yo hasta acá llegué. Y sin embargo, ¿qué era lo que le dijo en el versículo 15, en el versículo 5? Algo tremendo. Le dijo, pasa adelante del pueblo. A veces nosotros nos dejamos llevar por las situaciones, ¿no? Las circunstancias de la vida nos pegan de tal forma que comenzamos a comportarnos como ese pueblo de Israel. Estaban allí rezongando, llevándose por las circunstancias, pidiendo agua a un Dios que les dio continuamente agua, que ya anteriormente les había dado agua. ¿Cuántos hemos hecho eso alguna vez? De que le hemos pedido una bendición a Dios, Dios la dio, y resulta que cuando estuvimos de vuelta en una situación apremiante y le pedimos a Dios y esa vez Dios nos dio, y nuestro Dios cambió, ¿sí? Nuestro Dios ya no era el mismo en el cual nosotros confiábamos y Él nos daba. No se deje llevar por las circunstancias. Dígale a su hermano, no te dejes llevar por las circunstancias. Las situaciones de la vida van a golpear siempre, ¿sí? Siempre van a golpear. Pero es interesante ver cómo aquí este hombre que está rodeado una vez más de problemas, de murmuraciones. No sé si alguna vez le habrá pasado a usted estar de lío en lío, de problema en problema, ¿sí? Murmuración acá, ataque allá, violencia allá, y pareciera que de vuelta todo lo mismo, llevarnos de lo que Dios le dijo a Moisés. Da un paso adelante. ¿Sabe qué te quiere decir a vos? A usted y a mí, cuando estamos envueltos en un ambiente negativo, en una situación de circunstancias que no entendemos, un ambiente de peleas, un ambiente de murmuraciones, un ambiente de contiendas, nos está diciendo, da un paso adelante. Correte de esa situación, movete de ahí, salí de ese lugar, no te metas en ese círculo. Da un paso adelante, y cuando nosotros estudiamos lo que es la Peña de Oreb, nos vamos a dar cuenta que es una pendiente elevada camino a la cima del monte Sinaí. Y entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios a Moisés en medio de todos los problemas? ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos tienen problemas? ¿Sí? ¿Hay problemas en la vida? Dios te dice, da un paso adelante. Salí, correte, movete de ese lugar. Y no solamente eso, da un paso hacia adelante, sino que sube arriba. Y sube arriba es una redundancia, sino que muévete hacia arriba. No quedarte en el lugar, sino ir arriba. Aunque te quieran detener, aunque te quieran decir, no subas, ¿para qué vas a subir si siempre pasa lo mismo, siempre vienen problemas, siempre viven luchas? Es cuestión de poner el lomo y aguantar. No, hermanos, Dios te está diciendo, si estás en un ambiente de dificultades, de adversidades, no te quedes ahí. Da un paso adelante y sube a la presencia de tu Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Da un paso adelante. Salite de ese lugar, salite de esa situación, no te quedes ahí. No te dejes destruir por las circunstancias. Amén. Entonces le dice en el verso 5, pasa adelante. Yo veo en la palabra de Dios, supongamos en el capítulo 2 de Nehemías, ver a Nehemías en una situación, el profeta Nehemías, en una situación en la cual estaba pasando el pueblo, donde Sanbalat y Tobías estaban murmurando en cuanto a la edificación de los muros. Había mucha persecución, mucho problema, y nos cuenta la Biblia que Nehemías salía a caminar solo. Y no les decía nada a nadie, ni la guardia del lugar sabía. Él salía, había una necesidad de separarse de los problemas.
Y es lo que usted tiene que aprender y yo tengo que aprender, es separarnos de los problemas. No quedarnos inmersos en eso porque el problema te va a destruir. Pero si tú das un paso adelante y subes a la presencia de tu Dios, Dios te va a dar una respuesta. Dios te va a guardar, Dios te va a hacer que ese momento sea un momento agradable. Nehemías salía, caminaba, volvía, estudiaba la situación y volvía con más aire, volvía con mejores ideas. Y así fue como él comenzó a incentivar a otros a tomar fuerzas y a reedificar los muros por el hecho de que se apartaba del problema y salía a caminar. Encontramos a un David en la cueva de Adulán, donde estaba lleno de gente rara, diga gente rara. ¿Y qué hacía? Él salía de la cueva y se separaba y estaba en un lugar solo. Hay una parte que la Biblia dice que David manifestaba y declaraba a su Dios como la roca alta, como que él iba a un lugar más elevado, como que él no se quedaba en el lugar de la gente rara. La gente rara te va a querer hacer siempre que nunca puedas prosperar, te va a mirar con cara media rara cada vez que tengas un éxito, cada vez que progreses, cada vez que cambies el auto, cada vez que tengas una mejor casa, que mejores tu casa. Porque hay gente que no le gusta que prosperes, que mejores, que vivas de una manera mejor, siempre va a tener algo para decir. Pero ¿qué hacía David con esta gente rara? Se apartaba e iba a un lugar donde dice, y yo voy a la roca alta y a la roca elevada. Quiero decir que salirse de los problemas es un mandato de Dios. Ahora, si uno se queda en el problema, es problema de uno, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo cree o no lo cree? Sí. Y a veces salirse de los problemas no es tan fácil. Usted me puede decir, pastor, no es fácil. Sé que no es fácil. Sé que a veces tenemos que dejar muchas cosas. Cosas que queremos, que anhelamos, personas que las llevamos en el corazón, amigos, familiares. Lamentablemente, uno tiene que salirse de los problemas. Diga, ya lo estoy entendiendo. Cuanto más cree usted un ambiente de fe, mejor va a vivir. ¿Lo entendió? Cuanto más cree un ambiente de fe, mejor va a vivir. Y viva en la roca alta. Jesús mismo se separaba para estar solo. Él se corría de las situaciones, iba a orar solo al monte, porque a veces es necesario moverse. Yo no sé cuántos están acá metidos en algunos problemas y parecieran que salir de esos problemas, otro va a decir que es un cobarde, que está abandonando. Pero yo quiero decirte hoy, por palabra de Dios, que Dios te está diciendo que te corras de ahí. Que te está diciendo, ya no seas parte de eso. Muévete, sal un paso adelante y sube a la presencia de tu Dios. Y Dios te va a dar una respuesta. Dios te va a dar paz. Dios te va a ayudar a salir adelante y serás muy útil para Dios. Podrás enseñar a otros. Puedas recibir la bendición que Dios tiene para vos, que está negada de hace mucho tiempo, por no correrte de ese problema, por no dejar de lado esa situación, por no olvidarte de lo que te hicieron, haz lo que tengas que hacer en esta hora para que Dios pueda hacer la obra perfecta. Amén. ¿Sabe lo que le dice Dios a Moisés? Dice, toma a alguno de los ancianos. ¿Qué le está diciendo? Júntate con gente que piensa igual. ¿Me escuchó? Júntate con gente que piensa igual. Haz un ambiente de fe. Cuando Jesús entró y estaba la hija de Jairo allí muerta, ¿qué hizo Jesús? Corrió a todos los llorones, a todos esos que roban fe, ¿sí? Porque el que llora y llora y llora te está robando la fe. Pero aquel que dice, sí, yo sé que mi corazón está herido, sí sé que la situación es difícil, pero creo en Dios y voy a salir adelante. Por eso yo me muevo, doy un paso adelante y me subo a la presencia de mi Dios para recibir su bendición. Gloria a Dios. Córrase de los que le roban la fe, córrase de ellos. Afuera todos los que lloran, se quedan solamente los que creen. Y así verá cómo va a salir adelante. Y no es para burlarse de aquellos que lloraban, sino para mostrarles que Dios es un Dios real. ¿Sí?
A veces hay cosas para algunos nada más. Fíjese, Jesús tenía 12 apóstoles, pero cuando tuvo que ir al monte de la transfiguración, eso estaba reservado solamente para Pedro, Jacobo y Juan. Eran algunos. Cuanto más forme, mejor sea selectivo usted de armar un ambiente de fe, más cosas va a lograr. Porque la falta de espiritualidad, quiero que me escuche bien esto, la falta de espiritualidad siempre va a perjudicar a aquel que quiere creer espiritualmente en Dios. Porque de una forma u otra te van a querer tirar para abajo. No subas, y es lo mismo. Claro que cada vez que subimos a Dios, por ahí cuando bajamos, el problema sigue. ¿Cuántas veces le pasó? Que ha venido acá a la iglesia con un problema, ¿sí? Cuando volvió a la casa el problema estaba, ¿no es así? ¿Era así o no es así? Nos ha pasado a todos nos ha pasado. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando volvemos a nuestra casa volvemos sin carga. ¿El problema está? Sí, por supuesto, pero yo estoy más descansado. Porque me corrí del problema, vine, di un paso adelante, subí a la presencia de mi Dios y Dios me quitó toda la carga para volver a enfrentar ese problema. Yo creo que Dios le está hablando hoy. Le está dando la posibilidad de poder ver más claro de cómo hacer un ambiente de fe y cómo crear ese ambiente de fe. Hay algo interesante y con esto vamos a terminar, que quiero decirles que lo cotidiano Dios lo puede usar para bendecirte. No esperes cosas extraordinarias, porque la fe se pierde pensando y creyendo que el trueno va a caer y el rayo va a partir al medio a mi enemigo. El enemigo va a estar, pero Dios nos va a dar la victoria. Dios va a hacer de que usted y yo seamos exaltados, porque somos humildes y nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. No sé cuántos te persiguieron, cuántos están intentando continuamente hacerte mal, pero te quiero decir que vos y Dios es suficiente. Y que serás más que victorioso en el nombre de Jesús. Y que el diablo no está interesado en el desierto. El diablo está interesado en tus mejores días. Allí estaba con los ancianos haciendo un ambiente de fe y Dios le dice, ¿qué tenés en tu mano? La vara que siempre tengo. Lo cotidiano, golpear la peña. ¿Qué usó Dios? ¿Vino un ángel y lo tocó? ¿Un ángel vino y tocó la peña para que salga agua? Un estruendo, un terremoto vino, movió la tierra y el agua comenzó a salir. Dios utilizó lo cotidiano de Moisés, la vara, y tocó y el agua comenzó a salir. Y fíjese lo tremendo de esto. Comenzó a hacer un surco, después comenzó a hacer un arroyito, después comenzó a hacer un pequeño río. Y ese pequeño río, dice la Biblia, que el lugar lo convirtió en un vergel. ¿Sabe lo que es un vergel? El lugar donde hay abundancia de vegetación, donde crecen plantas, un lugar que se convierte en un huerto o en un jardín. Imagínese en medio del desierto que Dios, por lo cotidiano de Moisés, haya tocado la peña, haya salido el agua y comenzó ese lugar a florecer, a dar muestras de que Dios es un Dios sobrenatural, que en un desierto Dios puede hacer vegetación y puede hacer que su pueblo disfrute. Ahora, en base a eso tan lindo, es lo que yo quiero decirle, que el enemigo no se interesa en tus días de desierto. Ahí apareció Amalek, el primer enemigo. Vino en busca de ese lugar, de ese vergel. Vino a presentar batalla en lo que Dios le estaba dando a su pueblo. Y eso es lo que debes entender, que cada vez que Dios te dé una bendición, el enemigo va a querer destruirla. Hoy por ahí tengo ánimo. Hoy no sé qué me pasó, pero quiero empezar a trabajar en la obra de Dios. Quiero empezar a hacer esto. Quiero volverme al Señor. Quiero arrepentirme. Quiero tirarme a sus pies. Quiero llorar. Quiero derramar mis lágrimas a sus pies y decirle, Señor, gracias por recibirme. Y el día de mañana algo pasa que eso se disipa. ¿Sabe qué pasó? Tuviste un vergel donde el río de Dios corrió y el enemigo
vino por tus días felices. Porque al enemigo no le interesa tu desierto y tus días malos. Al enemigo le interesa tus días de felicidad. Pero hoy Dios te dice que tienes en la mano, tengo cosas cotidianas, utilízalas. Utilízalas. Utiliza tus pocas fuerzas, utiliza tu ánimo, utiliza tus intenciones de progreso. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Dios va a hacer milagros, portentos y maravillas. Y dice que se tuvo que subir y ahí encontramos a un Moisés que aprendió lo que Dios le habló allí en el monte Sión, cuando él ponía toda clase de argumentos primero y hacía validar otras cosas más que las cosas de Dios. Pero lógicamente que era un Moisés que no conocía a Dios. Pero hoy conocemos a Dios. Y Dios nos libre con su espíritu de ponerle argumentos a Dios para no querer derramar nuestras vidas una vez más delante de su presencia. Y estaba allí, y cuando vino Amalec, él se quedó, ¿en dónde? En lo alto. No bajó. Abajo quedó Josué peleando, y dice que subió Ur y Aarón, y estaban con él. Y dice que cada vez que lo cotidiano bajaba, el pueblo que pasaba, perdía. Cada vez que él bajaba sus brazos, el pueblo perdía, pero habían dos que le levantaban los brazos y le levantaban lo cotidiano. Lo que Dios le dijo en una oportunidad: si no creen a la primera señal, la vara, creerán por la segunda, tu mano. Por eso hoy, cuando entregamos a Valentín en las manos del Señor, les pedí que extiendan sus manos. Porque en lo cotidiano podemos impartir libertad. En lo cotidiano podemos impartir y declarar en el nombre de Jesús que así será hecho. Yo puedo hoy orar en este lugar por alguien que está internado en Capital y sé que Dios no tiene distancia. Yo levanto lo cotidiano y declaro en el nombre de Jesús que así será y así es. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Si tiene alguna duda, usted lea en su casa 2 de Samuel capítulo 23. Y usted va a encontrar un hombre que decía: y a mí me habló la roca. Está hablando David. Y cuando entendió que era Dios quien le hablaba y toda la bendición que Dios quería darle, él llegó a recapacitar y dijo: pero mi familia no es así. Dios lo estaba considerando de una manera y sin embargo él pensaba de otra. Dios estaba queriéndolo impulsar hacia adelante y bendecirlo de una manera extraordinaria y sin embargo él dice: yo no respondo a Dios como él está esperando. Pero llegó a entender que es más importante atender lo que Dios piensa de nosotros que lo que nosotros pensamos de Él. O lo que nosotros pensamos de nuestra propia vida. ¿En qué eres bueno? Comienza a desarrollar esas cosas. ¿En qué eres bueno? ¿Estás metido en un montón de problemas? Da un paso adelante. Salí de esa situación. Y anda a lo alto donde Dios te está esperando. Y allí estaba Moisés con sus brazos levantados declarando victoria sobre el pueblo y el pueblo prevaleció en contra de Amalec. Todas las cosas cotidianas que tenés, Dios las puede usar para bendecirte. No esperes demasiadas cosas extraordinarias. Dios hará con lo sencillo mucho más de lo que te imaginas. Una vez le dijo a Gedeón, le dijo: aún con tus pocas fuerzas, continúa. No sé cuántas fuerzas tenés, no sé si querés seguir luchando, no sé si querés abandonarte, dejarte, pero yo te digo que con Dios es mejor. Y aunque tengamos pocas fuerzas, veamos lo poco que tenemos, que Dios puede hacerlo mucho. Les dije el otro día: nada vamos a lograr esperando nuestra fortaleza, sino que en nuestra propia debilidad Dios puede hacer mucho más que nuestra misma fortaleza. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Amén? ¿Lo cree usted? Den un fuerte aplauso al Rey. Damos gracias al Señor, invitamos a los músicos.
Gloria a Dios. Gloria a Dios.